traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy es miércoles, vamos a la mitad de esta semana, así que busquemos los textos del día de hoy y dejemos que Dios a través de su palabra ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. Cuando vuelvo junto al Padre, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan Los que hemos estado leyendo los textos de esta semana, en el transcurso de esta semana, nos hemos dado cuenta de que son textos muy fuertes en los que Jesús pues se refiere de una manera muy dura, y es que a veces pues necesitamos que nos hablen fuerte para entender que estamos obrando mal y que estamos actuando mal. ¿Y por qué digo Jesús se refiere a nosotros? ¿No? Porque la palabra de Dios tiene que venir y primero hacer en mi vida, transformar mi vida para que después pueda ir a la vida de los demás. Jesús se refiere a los fariseos, a los letrados, pero muchos de nosotros superamos el mal comportamiento de estos fariseos y de estos letrados, así que de alguna forma la palabra de Dios es también para cada uno de nosotros. Hoy Jesús les dice en el Evangelio: ay de ustedes letrados y fariseos, hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda clase de inmundicia. Seguro recuerdan la reflexión de ayer, como hablábamos de tener mucho cuidado con la apariencia, no de aparentar algo que verdaderamente no somos. Y así también sigue diciendo el Evangelio: son ustedes por fuera, parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Ay de ustedes letrados y fariseos hipócritas, que construyen en sepulcro grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no habríamos participado en el asesinato de los profetas, con lo cual reconocen que son descendientes de los que mataron a los que iniciaron sus antepasados. Hay algo que a mí me llama la atención, y es un canto que no es católico, pero que tiene un muy bonito mensaje, que dice: ¿qué hubiera pasado si yo hubiese estado allí, ante la multitud, ante quien lo crucificó? A veces pues hacemos la de Pilato, ¿no? Se nos hace muy fácil lavarnos las manos ante las realidades que acontecen en nuestra sociedad. Muchas veces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, condenamos a quienes mataron a Jesús, a quienes mataron a los profetas. Jesús en el Evangelio se está refiriendo a los profetas, y hacemos verlos como lo peor. Ay no, que como mataron al rey, al maestro, al salvador del mundo, pero no reflexionamos en nuestros actos y rechazos al Señor, porque cuando desobedecemos a Dios también estamos fallando, hermanos, y estamos ignorando el sacrificio que hizo Jesús de haber muerto por cada uno de nosotros. Miren, quizás los letrados y los fariseos pues sí sabían y ellos entendían que Jesús tenía mucho poder, y tenían sus dudas de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, pero nosotros no tenemos ninguna duda. Nosotros tenemos claro que Jesús es el Salvador del mundo. Bueno, y si tenemos claro, ¿por qué seguimos comportándonos como hasta el día de hoy nos estamos comportando? ¿Por qué somos tan desobedientes? ¿Por qué somos tan indiferentes a la palabra de Dios? Porque tú y yo sabemos que el único camino de salvación para nosotros es Cristo. No estoy diciendo que los fariseos, solo que lo que quiero que entiendan es que no hay que tirar la piedra y esconder la mano, sino que hay que asumir nuestras responsabilidades, que nosotros, sabiendo que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, y este canto lo dice: yo también te hubiera escupido, yo también te hubiera matado. Y yo pensaba y reflexionaba y decía:
Pues quizás si yo hubiera vivido en el momento de que condenaron a Jesús, y yo hubiera sido uno de los primeros que hubiera estado gritando ahí, crucifícalo, crucifícalo. Pero se nos hace muy fácil decir, ay no, pobrecito el Señor, esta gente mala, terrible. Pero ¿y tu comportamiento? Porque cuando tú no te portas bien y no haces lo que Dios te pide, tú estás condenando el sacrificio que Jesús hizo por ti. Cuando tú estás en fornicación y en adulterio, no te das cuenta que no estás, haciendo que el sacrificio de Jesús pues no valga nada en tu vida. Todo lo que Él hizo por ti. Que cuando tú estás en pecado y entendiendo que estás en pecado y lees la palabra pero no quieres salir de donde estás, óyeme, tú estás rechazando a Cristo, tú estás abofeteando al Señor. Yo lo ignoré, dice el canto de hoy, yo lo abofeteé, yo lo humillé. Y es que lo hemos hecho tantas veces con nuestros pecados. Y reflexionar en esto, ¿no? Antes de decir los letrados, porque, hermanos, muchos de nosotros a veces somos sepulcros blanqueados, aunque nos duela reconocerlos, pero por eso digo somos, no son, sino que somos, porque nuestro comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento de Jesús, porque nosotros no actuamos igual que como deberíamos actuar según nos dice la palabra. Somos sepulcros blanqueados porque nos pintamos la cara de hipocresía, como dice Jesús hoy, hipócritas, fingiendo ser algo en la iglesia que verdaderamente no somos. En la iglesia alabamos, saltamos, recibimos la Eucaristía, pero en la casa eso es un infierno. Nuestra familia, gritos, insultos. Muchas veces, tantos que salimos de la iglesia de recibir la Eucaristía, algo tan santo, un privilegio que tenemos los cristianos católicos, y vamos a la casa ¿qué? A poner la música, a bailar, a insultar, a pelear con nuestra familia. Entonces, a veces sí somos sepulcros blanqueados. Y ojo, hay que tener mucho ojo, porque creo que la realidad de los fariseos y letrados con nuestro comportamiento muchas veces se queda corto. Tenemos que reflexionar y entender que a veces pues también nosotros condenamos a Jesús con nuestro comportamiento. Y como les digo, nosotros tenemos la certeza que Jesús es el Hijo de Dios. No nos cabe duda que Jesús es el Salvador del mundo. Ojo, mucho cuidado con la primera lectura en la carta de Tesalonicenses. San Pablo hace referencia a la ociosidad. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les recomendamos que se aparten de cualquier hermano de conducta desordenada y de acuerdo a las instrucciones recibidas de nosotros, ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado. Si no trabajamos y no fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno, sino que trabajamos, y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Yo creo que este texto queda claro conforme a la reflexión que hacíamos unos días antes, de que lo que somos tenemos que darlo, tenemos que ofrecerlo gratuitamente porque el Señor nos lo ha concedido. Dicen por ahí que el que anda con lobos a aullar aprende. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que apartarnos de todas esas personas que no nos transmiten, que no nos llevan hacia Dios. Jóvenes, apártense de esos jóvenes que los invitan a los vicios, apártense, porque su alma está en riesgo y con nuestra alma no podemos jugar. Dejemos que Dios nos llene de su gracia. No estemos tirando pedradas a nuestros hermanos, criticando, condenando el comportamiento de los demás. Hay que aprender a evaluar nuestra vida como está, y es que muchas veces nosotros hemos sido tan desobedientes al Señor y le castigamos tanto con nuestras malas actitudes que superamos el comportamiento de los fariseos, de los maestros de la ley. Ojo, no soy yo el que nos está diciendo hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados. Es el texto del día de hoy, y como les digo, es bueno que a veces nos llamen la atención para entender que a veces no somos dignos de recibir lo que recibimos de parte de Dios. Sin embargo, Él es tan bueno y tan misericordioso y nos ama tanto. Solo queda reflexionar y pedirle al Señor que nos ayude a transformar nuestra vida y que seamos transparentes, que nos entreguemos al Señor siendo personas que no ocultemos y que seamos transparentes ante la gracia de nuestro Padre Dios. Oremos. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón porque quizá si nosotros hubiéramos estado cuando te crucificaron,
nosotros también hubiéramos gritado que te mataran, porque quizá nosotros también hubiéramos matado a los profetas y no los hubiéramos escuchado. Señor, perdónanos, porque a veces vivimos reconociendo los defectos de los demás, pero no los fijamos en los de nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, pasen un feliz y bendecido miércoles bajo la gracia de Dios. Van a apedrearme, no me condenas, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme.